Muy buenas tardes, estamos listos para nuestra lección que corresponde al día de hoy, domingo, y estamos en nuestra lección número 2 de Navidad. Así que les invitamos para que, si alguien no la ha escuchado las lecciones anteriores, pues está la lección número 1 de Navidad y ahora continuamos con 2 y seguiremos así durante algunas semanas. Pero recuerden que ahorita lo más importante es la condición espiritual y esa se soluciona confesando nuestro pecado. Así que vamos a dar tiempo para que cada quien en su privacidad pueda confesar su pecado y luego todos juntos oramos para iniciar el estudio de esta tarde. Oremos. Padre, gracias te damos en esta tarde por el privilegio y la oportunidad que nos brindas de poder estar en contacto con tu palabra. Gracias porque nos das todos los recursos necesarios, Señor, nos permites tener un espacio donde reunirnos, pero sobre todo, Señor, lo más importante, los recursos sobrenaturales que tú has provisto para que podamos tener acceso a tu palabra, contacto con tu palabra, Señor, y de esta manera trabajar en este proceso de crecimiento espiritual. Ponemos en tus manos a los presentes y a los que nos escucharán más tarde en sus casas. Gracias por esta posibilidad que tenemos, Señor, de poder comunicarnos con todos ellos por estos medios, Señor, que tú has permitido que nosotros descubramos para de esta manera tener este contacto, Señor, con toda la gente, aún en un tiempo difícil en cuanto a las enfermedades. Gracias, Padre, por este tiempo. Te pedimos que nos ayude a estar concentrados, atentos, que nada nos distraiga y de esta manera poder comprar este tiempo de la mejor manera. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos entonces en nuestra lección que corresponde a la número 2 de la Navidad. Y el día de hoy vamos a ver unos temas relacionados con lo más importante que tiene que ver con el nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Por eso puse ahí un primer subtítulo que dice el nacimiento de virgen y sus resultados. Para que esto llegara a suceder, este nacimiento virginal, tuvo que haber el trabajo de dos categorías en cuanto a la omnipotencia de Dios. Esto para que esta capacidad sobrenatural que Dios proveyó para la verdadera humanidad del Señor Jesucristo se pudiera llevar a cabo. Hay una cita que nos ayuda para ir tomando camino en este concepto, que es Mateo capítulo 1, versículo 20. Dice así, Mateo capítulo 1, versículo 20. Mientras pensaba en esto, he aquí se apareció en sueños un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Esto lo hemos escuchado muchas veces y lo tenemos entendido de esa manera, pero hay que buscarle un poquito más al fondo para entender por qué tenía que ser de esta manera. La omnipotencia de Dios Espíritu Santo, en ese momento, en este versículo que está mencionando aquí, proveyó los 23 cromosomas que necesitaba la otra parte masculina para la fecundación, en este caso del óvulo de María. Entonces, ¿de dónde salieron esos otros 23 cromosomas que juntos con los 23 de ella iban a formar un ser humano? Aquí viene el Espíritu Santo. Y aquí viene el que podamos nosotros creer lo sobrenatural que es la omnipotencia de Dios Espíritu Santo. Ahora, ya Dios Espíritu Santo provee la forma de que María tenga un embarazo sin el contacto con el esperma de un hombre. Ahora viene la siguiente parte. La omnipotencia de Dios Padre, provee la imputación de la vida humana al alma, a un ser humano ahora. Ya estuvo en el vientre de María durante sus 9 meses. Ahora en el nacimiento, Dios Padre provee vida humana, vida de alma. Como resultado tenemos el nacimiento virginal. Y aquí comienza la unión hipostática. La unión hipostática, pero hay que poner ahí un pequeño paréntesis para recordar. Dios, Hijo, tricótomo. ¿Se acuerdan que hemos hablado de esas palabras? Dicótomo, el miembro de la familia del género humano que tiene cuerpo y alma. Tricótomo, como el caso de Adán cuando fue creado originalmente, cuerpo, alma y espíritu, que es la misma condición en que está aquí en este momento el Señor Jesucristo. Entonces, aquí tenemos ya
al Señor Jesucristo, que nació de una manera milagrosa, sobrenatural, y tenemos entonces aquí a Jesucristo iniciando la unión hipostática. Es decir, un baby con todas las características de un ser humano completa, por eso decimos unión hipostática, la unión de dos naturalezas, 100% Dios, 100% hombre, y en ese 100% hombre era un bebé que ensuciaba sus pañales, era un bebé que lloraba porque tenía hambre, era un bebé que a lo mejor le salió salpullido, no sé qué cosas podían haber sucedido en ese momento, pero todas las características que tenía un ser humano, 100% hombre, las vemos aquí en el Señor Jesucristo. Así que aquí es donde se brinca la situación de por qué Jesucristo no tenía una naturaleza de pecado. ¿Por qué Jesucristo no tenía el pecado original? ¿Por qué Jesucristo nació perfecto? Nació en las mismas condiciones que Adán originalmente. Así que podemos ver, por eso hablamos del segundo Adán, ¿verdad? Para poder entender la condición física en la cual él nació. Ahora, aquí viene algo interesante. En Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 13 al 15. Dice así, 2, 13 al 15. Porque Adán fue creado primero después Eva. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, completamente cayó en transgresión. Pero se salvará. Ahora, cuando dice aquí engendrando hijos, no significa que se va a salvar porque tiene hijos, sino que es el medio por lo cual ella puede permanecer o preservar la vida, hijos, preservación de hijos, si permanece en fe, amor, santidad con modestia, es decir, utilizando la doctrina bíblica por medio de la separación, que es la santificación. ¿Por qué caigo a este punto? Porque es importante que entendamos que en el principio, y aquí no tiene nada que ver con feminismo, ni machismo, nada por el estilo. Esto es algo que debemos de entender muy claramente el cristiano. Aquí no se habla de machismo o de feminismo. Cada quien tiene sus funciones. Dios ha creado al hombre con unas características, ha creado a la mujer con ciertas características para desarrollar ciertos papeles muy importantes, tan importantes como lo del hombre, tan importantes como la mujer. Pero en este concepto vemos que Eva fue engañada y Adán sabía perfectamente lo que estaba haciendo y lo quiso hacer. He aquí la causa por lo cual la mujer no transmite la naturaleza de pecado, sino el hombre que pecó decididamente por pecar. Entonces, ¿quién transmite la naturaleza de pecado? El hombre. ¿Cómo se evitó en el caso del Señor Jesucristo? Al nacer de una manera sobrenatural, de donde el Espíritu Santo proveyó lo necesario milagrosamente. No me digan cómo, ni me pregunten porque no sé cómo lo hizo de una manera milagrosa, proveyó esos 23 cromosomas que se necesitaban para que naciera el Señor Jesucristo. Así que Cristo nació sin naturaleza de pecado. Ese es un primer paso que tenemos que establecer. Nació sin naturaleza de pecado. Por lo tanto, no tenía el pecado original de Adán. Así que nació como Adán originalmente había sido creado. Y le llamamos a esto tricótomo, porque es espíritu, alma y cuerpo en una sola persona. Ahora, la persona de Cristo es clasificada como deidad, o sea, Dios mismo, coigual con Dios Padre, coigual con Dios Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, es igual, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu son una persona. Y los tres tienen las mismas características, los tres tienen la misma esencia, los tres son Dios, pero en cada una de las funciones en las cuales desarrolla. Ahora, la persona de Cristo, después de que fue engendrado como fue desarrollado como un feto y luego que nació, su deidad continuó siendo su deidad, siguió siendo Dios Hijo, pero en su humanidad una persona para siempre. Y esto es increíble pensarlo. Miren, antes de esto Jesucristo no tenía una humanidad, un cuerpo, porque era Dios. Cuando se hizo hombre, a partir de ese momento ya tiene un cuerpo, y es claro, es un cuerpo
de redención, o sea, un cuerpo sobrenatural ya el que tiene en este momento, no es el cuerpo físico que tenía en el momento de los 33 años de la unión hipostática. Ahora tiene un cuerpo sobrenatural, como lo tendremos nosotros cuando vayamos al tercer cielo, porque muramos o porque el Señor viene por nosotros. Entonces, Cristo, después de ser encarnado, siguió siendo Dios. Y el ejemplo que siempre doy para que quede así muy extremo es el mismo que siempre les digo, el mismo Señor Jesucristo que estaba ensuciando pañales y llorando por un poquito de leche, él mismo estaba controlando el universo para que no se destruyera, porque él es quien mantiene el universo en una forma. Juan capítulo 1, versículos del 6, Juan del 1 al 14, son muchos versículos, pero lo voy a leer rápido. En casa, léanlo con más calma. Es Juan capítulo 1, versículos del 1 al 14. Dice así: en el principio existía el verbo. Cuando hablamos del verbo, estamos hablando de la revelación de Dios, o sea, Jesucristo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Aquí estamos hablando de la misma persona, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, una persona. Él, cuando dice él, se está refiriendo a la deidad de Jesucristo. Estaba y sigue siendo en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, o sea, todo viene a existir por el Señor Jesucristo. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero en Él estaba la vida espiritual, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no lo comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. Aquí está hablando de Juan el Bautista. No era él la luz, sino el que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera, que él vino al mundo, alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Está hablando del pueblo judío. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho, el poder de llegar a ser hijos, tecnon, niños en entrenamiento, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de la voluntad de la carne, sino de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y el verbo, ¿quién dijimos que era? La revelación, el Señor Jesucristo, se hizo carne o vino a hacerse carnes, ahora humanidad, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué interesante, ¿verdad? Poder transportarnos a lo que siempre hacemos como una obra de teatro o algo para recordar ese momento, pero lo importante de todo esto es recordar qué hay detrás de todo eso. ¿Qué es lo que venía representando cada una de estas cosas? Sí es bonito recordar el pesebre, así como los vemos a veces en el pesebre y vemos al bebé, María, José, los ángeles, los magos que venían del oriente, etc. Es bonito, pero hay que ver por qué todo eso estaba sucediendo. En Filipenses, capítulo 2, seguimos aquí en este mismo contexto. Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7, dice: el cual, aunque existía en forma de Dios, o sea, permanecía siendo Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que restringió a sí mismo sus atributos, tomando forma de siervo, unión hipostática, haciéndose semejante a los hombres. Estamos viendo entonces al Señor Jesucristo 100% Dios, 100% hombre. ¿Okay? Eso debe quedar bien claro en nuestra mente. Sí tenían funciones diferentes, y el Señor Jesucristo, mientras que estuvo aquí 33 años, nunca utilizó su poder como Dios, sino como Jesucristo hombre. Por eso pudo llegar a la cruz a tomar nuestro lugar, porque tenía que ser un hombre, 100% hombre, el que tomara nuestro lugar. Entonces, ahora que estamos hablando de dicotomía y tricotomía, vamos a entenderlo claramente. Para los que nos escuchan en casa, estas dos palabras se oyen muy complicadas, pero son muy sencillas. Dicotomía está hablando de que somos cuerpo y alma. Tricotomía habla, como su nombre lo indica, 3, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, dos cosas terribles sucedieron como resultado del pecado original. Dos cosas terríficas,
malas sucedieron como resultado. La número 1, la naturaleza de pecado fue creada. Es decir, Adán y Eva no tenían naturaleza de pecado estando en el jardín del Edén. Ellos eran perfectos. Cuando pecaron, por eso estoy hablando de dos situaciones devastadoras por el pecado, fue creada la naturaleza de pecado y con esto la muerte espiritual que se perpetúa para todo el género humano. Es decir, todos nacemos físicamente vivos pero muertos espiritualmente. Así que ese bebé que está naciendo en este momento, ¿verdad? De los 150,000 o no sé cuántos que nacen el día de hoy, nace muerto espiritualmente. Vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. Va a tener la oportunidad, si crece, al tener conciencia de creer en Jesucristo como su Salvador. Si muere antes de ese momento, ¿qué sucede? Se va al cielo directamente. ¿Por qué? Porque Dios es justo y le permite a un niño, ¿verdad?, que murió antes de poder creer en Jesucristo como su Salvador, por no tener el entendimiento para ello, ser salvo. Entonces, todos los bebés, desde que nacen, desde el primer segundo hasta el momento de conciencia, son salvos. Después de ello, ya son responsables de su conciencia. Entonces, naturaleza de pecado, el primer problema, y esto causando muerte espiritual. Entonces, número 2, el género humano, de ser tricótomo, o sea, tener cuerpo, espíritu y alma, pasó a ser dicótomo, ahora solamente tiene cuerpo y alma. Y alguien podría decir, bueno, ¿y eso qué tanto está de mal? Bueno, pues es gravísimo. ¿Por qué? Pues porque vas a tener un problema el resto de tu vida, mientras tú tengas razón antes de morir, de que una naturaleza de pecado va a estar tocando a la puerta siempre para ser tentado. Siempre va a estar ahí. Por eso el poder capacitarnos por medio de la palabra de Dios para que esto suceda menos cada vez, que va a seguir sucediendo, pero probablemente sea menos cada vez. Ahora, pero estos dos problemas que se suscitaron, se solucionaron por el gran evento poder, el cual estamos celebrando ahora en diciembre, que no tiene nada que ver con diciembre, pero lo celebramos en diciembre. Entonces, este es el evento poder, la unión hipostática. La muerte espiritual se resuelve a través de la muerte sustitucionaria del Señor Jesucristo en la cruz. Él tomó nuestro lugar, ¿sí? Esta es la solución a esa situación. Ahora, la salvación, ¿cómo viene? A través de fe. ¿Fe en quién? En Jesucristo. Este es un punto que yo sé que muchos ya lo entienden, es aparentemente claro, pero créanme que a veces se complica. ¿Por qué? Porque la iglesia, con mala doctrina, a veces incluye otras cosas dentro de la salvación. Salvación, dice la Biblia muy claramente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Punto. ¿Qué se necesita? Creer en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. No creer en Dios. Creer en Jesucristo, que es Dios, que tomó nuestro lugar y que de esa manera nosotros tenemos acceso a la salvación. Ese es el concepto. Así que todo aquel que ha creído en Jesucristo es salvo. Pero es que no va a la iglesia. No eres salvo porque vas a la iglesia. Pero es que no va a los estudios bíblicos. No eres salvo porque no vas a los estudios bíblicos. El punto es cree en Jesucristo. Ahora, si esa persona es positiva, se va a pegar a un pastor y va a estar ahí junto a ese pastor creciendo espiritualmente hasta que Dios le provea más cosas, más recursos para seguir avanzando. Pero el punto aquí importante entonces es, la muerte espiritual se resuelve por la muerte del Señor Jesucristo, la salvación a través de la fe en Jesucristo, y ahí comienza la regeneración en el cristiano. ¿Qué significa regeneración? ¿Se acuerdan de ese versículo que dice, nacidos de nuevo? Nacemos de nuevo, ya somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, o sea, somos una nueva criatura, o sea, somos regenerados. Y esa situación de dicotomía ahora se ha solucionado porque el Espíritu Santo crea en nosotros un espíritu humano para que el creyente pueda recibir la imputación de la vida eterna. O sea que todo esto sucede simultáneamente, no son eventos que sucede ahorita algo y mañana otro, pasado, no, todo en el momento en que crees en Jesucristo sucede. ¿Pero qué sucede? Dios imputa un espíritu humano, en ese espíritu humano Dios imputa la vida eterna, ahora somos salvos eternamente, hagas lo que hagas, eres salvo. Y siempre la gente pregunta por qué es así. Oiga, pero si hago un pecado gigante, pecado es pecado. Y el Señor Jesucristo tomó nuestro lugar, pagó todos los pecados del género humano. Esos pecados de los que tú estás hablando, esos sí van a estorbar en tu vida. Te van a molestar,
Va a tener resultados, va a haber malas situaciones, pero eso tiene que ver con el vivir, con el día a diario, con tu proceso de crecimiento espiritual. No tiene nada que ver con la salvación. Ahora, durante el primer adviento, acuérdense que le llamamos primer adviento a la primer venida del Señor Jesucristo. ¿Cuándo sucedió esto? En esta fecha que estamos celebrando, cuando nació el Señor Jesucristo de una virgen, en este caso María, una mujer que tristemente se le ha dado muchas cosas que doctrinalmente son falsas. El punto importante, fue una mujer virtuosa, claro, por algo fue seleccionada, eso no podemos quitarle el punto, pero ya agregar más cosas a la situación de María, punto, simplemente fue una mujer pecadora, cometía pecados, nadie, excepción de Adán y Eva, antes de pecar no había nadie sin pecado, así que todos somos pecadores, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, entonces también ella necesitaba ser salva para poder, primero, creer en Jesucristo para salvación. Claro que ellos lo veían como un hecho que iba a suceder en el futuro, nosotros ya lo vemos como un hecho que sucedió en el pasado. Entonces, esto es importante. Durante el primer adviento, durante la primera venida del Señor Jesucristo, en ella el Señor Jesucristo seguía sosteniendo el universo y lo va a seguir manteniendo hasta después, hasta el último día del milenio, porque entonces sí será destruida la tierra, pero hasta ese momento el Señor lo va a mantener en una sola pieza. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17, dice así: y Él es antes de todas las cosas, está hablando del Señor Jesucristo, y en Él todas las cosas permanecen, o sea, subsisten. Él es también, 16. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes, está hablando de ángeles y de seres humanos. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, o sea, para su propósito. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen, o sea, subsisten. Otra cita para apoyar este concepto que estamos viendo, Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos 1:3 dice: Él es, está hablando de Jesucristo, el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, la imagen exacta de Jesucristo, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar o de proveer a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Estamos viendo lo que sucedió. Nació el Señor Jesucristo de una manera milagrosa, sobrenatural, teniendo espíritu, alma y cuerpo. Creció no solamente en cuerpo, sino en sabiduría. Llegó a la cruz, murió en la cruz espiritualmente en primer lugar, después físicamente, y luego fue llevado a una tumba, resucitó y ascendió al tercer cielo, lo está diciendo aquí, a sentarse a la diestra de Dios Padre para ser coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es el Señor que estamos hablando, esta es la unión hipostática, este es el Jesucristo Dios, Jesucristo hombre 100%. Ahora, 3 situaciones resultaron de la muerte espiritual. ¿Ok? Estamos hablando de lo que sucedió después del pecado original. Total depravación significa tener naturaleza de pecado. Yo sé que la palabra es muy fuerte, depravación, y si le decimos a alguien, ¿cómo eres depravado? Siempre pensamos en lo peor. Tiene que ver con ser malo, con ser pecaminoso. Ese es el concepto. ¿Qué sucedió después del pecado original? Todos tenemos la naturaleza de pecado. Así que por lo tanto, todos potencialmente podemos ser depravados o muy depravados. Es decir, malos, pecadores tremendamente. Número 2. Después de haber caído en esta posición, separados de Dios, tenemos incapacidad para poder tener una relación con Dios. Voy a decirles aquí 2 puntos importantes. El no cristiano tiene naturaleza de pecado, pero no tiene las bases, no tiene el crecimiento espiritual para poder entender y tratar de hacer cambios en su vida. Así que él va a seguir siendo naturaleza de pecado. A lo mejor es una buena persona, a lo mejor se basa en las instituciones divinas, pero eso no le da salvación. Número 2, no puede tener relación con Dios un no cristiano. Yo sé que se oye muy fuerte,
pero oímos gente no cristiana que no creen en Jesucristo como su Salvador, que oran, sus oraciones no llegan al Señor. A mí siempre me causa como cierta incomodidad, así como decir, ay, pero ¿por qué, verdad? Qué triste. Pues sí, es triste, pero no hay otra solución. Están separados de Dios, no pueden tener una relación de intimidad con Dios porque están muertos espiritualmente. Así que siempre que no quiero que con esto usted le esté diciendo a la gente, hey, tu oración no llega a Dios. Pues claro que no tiene que decirlo, pero es para que usted lo entienda, para que nosotros lo entendamos, que solamente para poder tener relación con Dios tenemos que ser miembros de la familia real. Punto. Entonces tenemos 2 puntos: depravación total por tener naturaleza de pecado, incapacidad para poder tener una relación de intimidad con Dios, y número 3, el género humano ha venido a ser dicótomo, es decir, su espíritu humano no lo tiene, por lo tanto no puede tener relación con Dios. Primero a los Corintios, es un versículo que ya lo conocen, porque lo repito constantemente. Primero a los Corintios capítulo 2, versículo 14, dice lo siguiente: pero el hombre natural, ahí tenemos una palabra que dice psúquicos, ahí lo tienen en sus hojas, que viene de la palabra, del verbo psuque, que significa un término técnico para hablar de ser dicótomo, es decir, cuerpo y alma solamente. Entonces, dice, pero el hombre natural, ¿quién es este? El hombre que solamente tiene cuerpo y alma, no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. ¿Entendieron el concepto? Una persona no miembro de la familia real, que es dicótomo, no puede tener una relación con Dios, no puede tener intimidad con Dios. Dios no trabaja en la vida de él. Él no puede pedirle cosas a Dios porque todavía no está catalogado como su hijo. Entonces el no creyente no tiene capacidad para entender la doctrina bíblica, el punto de vista divino. Por eso siempre recomendamos que cuando usted platica con alguien de la palabra de Dios, no se meta en muchos puntos doctrinales porque esa persona no lo va a entender. ¿Qué es lo único que puede entender esa persona que usted le comunique? Las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esa es su función. Esa es mi función como embajador. Y usted como embajador o como embajadora, esa es su función. Comparte las buenas noticias. Dile a la persona, cree en Jesucristo, menciónale lo importante y lo claro que es su venida, sobre todo en estas fechas que va a haber a lo mejor la oportunidad de platicar con alguien. Compártale los detalles importantes de la salvación. Eso sí lo pueden entender. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les permite tener una pizquita así chiquitita de fe, como dice la palabra de Dios, como un grano de mostaza, y le permite a esa persona creer en Jesucristo para salvación. Vámonos ahora a Judas, que este Judas no es Iscariote, no es Judas el que se ahorcó. Este es hermano de Jacob. Judas, el versículo 19, solamente tiene un capítulo, así que es el versículo 19, dice así: estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el Espíritu. ¿Ok? En el instante de la salvación, cada creyente viene a ser tricótomo. Si no tiene el Espíritu Santo, sigue siendo un miembro del género humano condenado por sus obras, no por sus pecados, por sus obras. Tito está antes de Hebreos. Tito capítulo 3, versículo 5 dice: porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, y cuando dice necios se refiere a ignorantes. Así, ¿y a qué se refiere? Ignorantes de la palabra de Dios, o sea, no entendíamos las cosas espirituales, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites, naturaleza de pecado y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Es versículo 3. Ahora 4. Pero cuando se manifieste la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, versículo 5, Él nos salvó. ¿Qué es salvación? Liberarnos de la condenación. Así que esa es la salvación.
Y esto, fíjense qué claro dice aquí este versículo 5, y nos salvó, o sea, nos liberó de la condenación, no por obras de justicia o de rectitud. O sea, no porque hagamos cosas buenas somos salvos, que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a la misericordia, y acuérdense que misericordia significa gracia en acción, mediante el lavamiento de la regeneración, que dijimos que era regeneración, nuevas criaturas, nacimos de nuevo, y la renovación por el Espíritu Santo. Dios está renovando nuestra vida, cambiando. Usted debe ser bien consciente, esto es individual, por eso es sacerdocio, privacidad, cómo Dios ha cambiado su vida, su manera de pensar, que es lo importante, qué pensamos, qué es lo que pensamos, eso es lo que somos. Por lo tanto, Dios ha hecho renovación, ha hecho una rehabilitación que se está llevando a cabo por medio del Espíritu Santo en nuestra alma. Y eso está limpiando y limpiando nuestra alma, quitando. ¿Tenemos todavía muchos detalles? Sí. Muchas cosas malas, sí. Pero este es un proceso de limpieza día tras día. Y esto no tiene nada que ver con ser santurrones o muy creyentes Esto es una renovación que Dios hace en nuestra vida. No somos nosotros, es la palabra de Dios renovando nuestra alma. Así que hay una palabra aquí que se utiliza que es la palabra loutrón. Ahí se las puse para que la vean. Ese es en el griego, así se pronuncia. Significa limpiar. Y esto es exactamente lo mismo que sucede. Nosotros, ¿por qué nos bañamos? Porque pues queremos quitar toda la suciedad de nuestro cuerpo. Es lo mismo que sucede con la regeneración, nomás que esto es espiritual. Limpia al creyente de todos los desechos, de toda la basura que tenemos encima para poder estar libres de esto. Por eso decimos estar en comunión con Dios. Por eso confesamos nuestros pecados. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Vámonos a Isaías, que es un versículo en el Antiguo Testamento. Isaías 43, versículo 25. Si no alcanzan a buscarlo, no se preocupe, yo lo voy a leer. Ya después usted lo podrá buscar con calma. Dice así, 43, 25. Yo soy el que borró tus transgresiones, ¿qué son eso? Tus pecados, por amor a mí mismo. Y cuando dice a mí mismo, está hablando de mi integridad, porque soy íntegro, es Dios. Y por eso he quitado tus pecados, los he borrado tus pecados. Ahora el creyente se presenta como alguien regenerado, en proceso de rehabilitación. Así, me gusta ese ritmo. Regenerado, nacido de nuevo, con rehabilitación en proceso. Ahí estamos. Ese es el cristiano, los cristianos, esos somos, estamos siendo rehabilitados. En Juan capítulo 3, versículo 7, Juan 3, 7, dice así. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Y en Primera de Pedro, en el mismo concepto que estamos viendo aquí, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Ese es el trasfondo más importante de poder recordar estas fechas importantes de la Navidad. Estas fechas en las cuales no solamente diciembre, sino todos los 12 meses del año deberíamos de estar recordando la obra perfecta del Señor Jesucristo que nos permite estar en esta posición. Así que la palabra de Dios misma enfatiza la distinción entre alma y espíritu. Son dos cosas diferentes. No es lo mismo espíritu que alma. Todos los no creyentes tienen cuerpo y alma. El creyente ahora tiene cuerpo, alma y espíritu, que es el que le permite tener relación con Dios. Déjenme, le busco otra cita para poder trabajar en esto. Permítame un segundo. Voy.
Vámonos a Hebreos 4:12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué significa eso? Sí funciona y es poderosa. Y más cortante que cualquier espada de 2 filos. ¿Se acuerdan la espada Macaira, que era una espada que tenía 2 filos de los romanos? Penetra hasta la división del alma y del espíritu. ¿Qué significa eso? Que son 2 cosas diferentes. De la coyuntura y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la palabra de Dios enfatiza este punto tan importante de que somos tricótomos, espíritu, alma y cuerpo. Y un día, si morimos o viene el Señor, vamos a ser transformados y vamos a tener un cuerpo de renovación, un cuerpo transformado, impresionante. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 5:23. Fíjense cómo dice aquí. Y el mismo Dios de paz, ¿se acuerdan qué significa? Reconciliación. O santifique, ¿qué santifique? Separe por completo. Y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean preservados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que todos los creyentes tenemos espíritu, alma y cuerpo. Ahora, tus emociones están relacionadas con el alma, no con el espíritu. Eso hay que tener mucho cuidado. Yo platicaba con mi esposa ayer y le decía, escuché un canto en otro idioma y me contristó mi corazón, me hizo así sentir como tristeza, pero no escuché nada de la letra, no entendí nada de la letra. ¿Cómo es posible eso? Porque mi alma tiene emoción y se contristó y se sintió así como tristón, pero pues no entendí nada de ese canto porque era otro idioma. Esa es la emoción, por eso hay que tener mucho cuidado. Así que tú y yo no somos salvos o espirituales porque sientes que eres salvo o espiritual. Tienen que tener mucho cuidado con esto. Mucha gente dice, es que yo siento. Cuidado con esas palabras. El sentir no significa que eres salvo o que eres espiritual. Tiene que ver con lo que pensamos. Así que tus emociones son parte de la vida del alma, pero no son de la vida espiritual. Por eso hay que respetar. Hay gente, me ha tocado gente que escucho, por ejemplo, que ha creído en Jesucristo como su Salvador y le da por llorar. Y lloran. Hay otros que tú los ves y los ves con un rostro así que no demuestra nada. Son salvos. ¿Por qué son salvos? Porque sintieron, no, porque creyeron en Jesucristo como su Salvador. Ese es el punto importante. Entonces, tú no eres salvo o espiritual porque lo sientes. Tus emociones no son parte del fenómeno espiritual, son parte de tu alma. Pero aquí viene la otra parte interesante para que no se asusten con esto. Las emociones fueron diseñadas por Dios, ¿para qué? Para nuestro diario vivir, para poder vivir con ciertas sensaciones que experimentamos por lo que sucede. A lo mejor un día llegan y le dan un regalo y pues se siente muy contento y hasta puede llorar de gusto y de gozo. En otras ocasiones pues, vamos con alguien que se siente triste y pues nos acongojamos con ellos, etc. Las emociones son buenas, pero si estas están subordinadas a lo que tú piensas, a tu mentalidad, no a lo que sientas. Por eso les digo, tengamos mucho cuidado cuando hacemos algo porque sentimos que es correcto. No, hágalo porque piensa que es correcto. Eso sí está bien. Y a lo mejor va a haber emoción por lo que está usted tomando en decisión. Bueno, pues qué bueno, ¿verdad? Así que toda la percepción de la palabra de Dios, a eso le llamamos rehabilitación. Y usamos un término teológico que no necesita aprendérselo, pero lo digo para que lo entiendas. Rehabilitación epistemológica, rehabilitación por medio de la palabra de Dios. Esa es la rehabilitación del cristiano. Y esto va a ocurrir solamente porque el Espíritu Santo le va a enseñar a nuestro espíritu humano. Usted que está ahí sentado, que nos escucha en casa y está en la llenura del Espíritu Santo, lo que usted está entendiendo de la palabra de Dios es porque el Espíritu Santo se lo está enseñando a su alma. Pero ahora depende de usted si lo quiere creer.
aquí viene el final importante, libre voluntad. Dios dice, aquí está, esto es lo más importante para tu vida, tú decides si lo quieres creer. Yo te marco, este es el parámetro más importante en tu vida, tú decides. Vamos a ver en Job, para finalizar. En Job, capítulo 32. Job 32, versículo 8. Pero hay un espíritu en el hombre. ¿En quién? En el cristiano. Y el soplo del Todopoderoso le da entendimiento, percepción. ¿A quién? A esa persona que tiene un espíritu humano. Dios le permite entender, comprender la palabra de Dios, percibir la palabra de Dios por el Espíritu Santo. Y finalizamos con Romanos, capítulo 8, versículo 16. Romanos 8, 16. Dice así. El espíritu, y se fija, siempre recuerden que cuando encontramos la palabra espíritu, sí hay a veces algunos errores, pero la mayoría de las veces cuando está escrita con mayúsculas se refiere al Espíritu Santo. Cuando está escrita con minúsculas se refiere al espíritu humano. Entonces, aquí va a haber dos palabras espíritu, una con mayúscula, una con minúscula. Dice, el espíritu, mayúscula, el Espíritu Santo, me da testimonio a mí o a nuestro espíritu humano, de que somos hijos de Dios. ¿Quién es el que te va a dar la certeza de que eres un hijo de Dios? El Espíritu Santo. Y miren, no se preocupen si en algún momento ustedes ya creyeron en Jesucristo como su Salvador, son salvos. Eso tengan la certeza 100%, eso dice la palabra de Dios. Pero va a haber en el transcurso de su vida que van a sentir, fíjense muy bien la palabra, que no son salvos. Por ciertas circunstancias emocionales de la vida. Acuérdese, esas son emociones, usted es lo que piensa. Si usted sabe y entiende que la palabra de Dios dice que usted es salvo, y dentro de las características de Dios, ¿se acuerdan? La esencia de Dios dijimos que es inmutable, no cambia. Si Él me dice que soy salvo es porque soy salvo y punto. Tranquilícese. Pero sí créanme, a mí me ha pasado y sé que le ha pasado a usted también en algún momento de su vida por circunstancias, porque oyó algo, porque alguien vino y le dijo y comienza usted a pensar, ¿y realmente seré salvo? ¿Qué pasó con mi salvación? A lo mejor tengo que hacer cosas. Esa es la emoción en su alma. Y la doctrina tiene que, usted confiese su pecado, porque eso es pecar, ¿verdad? En el sentido de dudar. Y poner en entredicho lo que Dios le está diciendo, confiese su pecado, regrese a comunión, inmediatamente aplique la palabra de Dios a lo que está pensando. Esa es la importancia, lo que estamos pensando. Y continuamos con puntos tan importantes como este para nuestra próxima lección, que seguimos con el tema de Navidad. Señor, gracias te damos en esta tarde por el privilegio que nos brinda, Señor, de poder poco a poco ir conociendo un poquito más cada día, Señor, de lo que tú eres, de tu esencia, de nuestra posición como miembros de la familia real, de cada una de nuestras obligaciones, pero también de todo lo que tenemos como privilegios que tú nos provees, Señor, por medio de tu gracia perfecta para nuestra vida. Gracias, Padre, por ello. Te alabamos, te glorificamos, Señor, por lo que eres para nosotros. Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos brindas de poder estar en contacto con tu palabra. Padre, gracias porque nos permites estar juntos y aún en medio de situaciones tan adversas poder seguir comunicándonos con los miembros de la congregación y más personas, Señor, que están interesadas en escuchar tu palabra. Gracias, Padre, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.